Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a volver con un tema muy interesante que es también parte de la historia de Bolivia y continuando con las culturas de Bolivia. Vamos a trabajar campo, comunidad y sociedad, área, ciencias sociales y el contenido es la formación del imperio incaico. Pues comentarles que el imperio incaico o la cultura incaica hace su aparición en el siglo XIII con Manco Cápac, que era un inca. Ustedes pueden ver en la imagen, ahí está Manco Cápac. Pero ¿cómo se llega a formar este imperio? Este imperio se llega a formar a través de la fusión de tres culturas anteriores, como ser la cultura Tiwanaku, que estaba situada en el lago Titicaca, la cultura Nazca, que pertenecía al lado meridional de Perú, y tenemos la cultura Mochica Michú, de la costa septentrional de Perú. Entonces, gracias a la fusión de estas culturas y de otras más pequeñas, se hace el gran imperio incaico. ¿Dónde se desarrolla la cultura incaica? La cultura incaica, como ustedes pueden observar, se desarrolla en el Valle del Cusco, en la región de los Andes. Fíjense ustedes. Pueden fijarse ustedes, esta región que ustedes observan aquí, que estoy punteando, es la región de los Andes. Entonces, la cultura incaica se desarrolla en el Valle del Cusco, en la región de los Andes. Pero, ¿qué significa la palabra inca? La palabra inca es una palabra quechua que quiere decir rey o príncipe. Los incas eran grandes conquistadores y su imperio estaba ubicado en América del Sur. Iba desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia. La cual estaban también dentro de eso estaban otros territorios que comprendía Bolivia, Perú y Ecuador, ¿no? Entonces todas esas regiones estaban comprendidas de lo que era el imperio incaico. Imagínense esa extensión territorial que tenía el imperio incaico. Todo lo que es la región norte de Chile, parte de Bolivia, Perú, Ecuador y parte de Colombia. Aprovechaban lo que era parte del Océano Pacífico. Entonces, no se olviden que fueron grandes conquistadores porque ellos lograron conquistar todos estos terrenos de los actuales países de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Eran tan extensas sus regiones que ellos lo dividieron en 4 partes, es decir, formaron un gran Tahuantinsuyo. ¿Cómo se dividió el imperio incaico? Se dividió en 4 regiones. Esto lo dividieron para poder administrar mejor su territorio. No se olviden que abarcaba desde el norte de Chile hasta el sur de Colombia. Entonces ellos dividieron este gran imperio en 4 regiones, por eso lo llamaron Tahuantinsuyo, que quiere decir 4 lados o 4 regiones. ¿Y cuáles eran esas regiones? Como ustedes pueden observar, tenemos el Collasuyo, que también comprende parte de Bolivia. Tenemos el Antisuyo, también comprende una parte de Bolivia. Entonces el Collasuyo, fíjense, forma parte de lo que es Chile, Bolivia, ¿no? Y también tenemos lo que es el Antisuyo,
Antisuyo comprende una parte de lo que es Bolivia y Perú. Pero fíjense esta mancha verde, de color verde, esto es lo que es el Chinchasuyo, que también corresponde a la parte lo que es de Perú y Ecuador. Y tenemos el Condisuyo, que forma parte también de lo que es Perú, ¿no? Entonces, estas 4 regiones correspondían a lo que era el imperio incaico, ¿no? Ya no se olviden que el imperio incaico se dividió en 4 regiones: Collasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Chinchasuyo, que están comprometidos los actuales países de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y parte de el sur de Colombia. A su vez, estas regiones se dividían en provincias y ciudades. Cada estaba compuesto por ayllus. El imperio incaico era un pueblo, una nación, un imperio politeísta. ¿Por qué se les dice politeísta? Porque ellos adoraban a varios dioses. Es así que dividieron a sus dioses en dioses mayores y en dioses menores. Estos dioses eran objetos naturales, seres naturales. Entre los dioses mayores ellos lo tenían a Huiracocha, que decían que era el creador del mundo, era la divinidad mayor para ellos. Otro de sus dioses mayores era Intisol, Inti, que quiere decir Dios del sol. También estaba dentro de lo que son sus dioses mayores, y Pachamama, diosa de la tierra y la fertilidad. Esos eran los 3 dioses mayores que ellos adoraban, creían, y en la actualidad creen en la Pachamama y adoran al sol, ¿no? Entonces, por eso se dice que eran politeístas, y su dios supremo de ellos era Huiracocha, que es el que había creado el mundo. También tenían dioses menores, y entre sus dioses menores estaban los cerros y los ríos. A los cerros y a los ríos ellos lo conocían como huacas. Las huacas eran los dioses de los cerros y los ríos. Mamacocha, que era la diosa del agua, y Quilla, la diosa luna. Fíjense, todos son seres naturales, o sea, seres de la naturaleza. Y Yapa, dios del cerro y del relámpago. Ellos, por miedo, adoraban a todos estos seres naturales y fenómenos naturales, como es el dios del rayo. Decían que cuando había un rayo, que se había enojado su dios porque habían hecho algo que no le gustaba a él, ¿no? Entonces por eso se les llamaba politeístas, muchos teístas, que creían muchos dioses. Entonces no lo olviden, de ahí es lo que viene la creencia de la Pachamama o Madre Tierra. Es una creencia antigua a la cual en la actualidad veneran, hacen ofrendas. La base principal de la economía era la agricultura y también la ganadería, pero en gran escala era la agricultura por la gran extensión de terrenos con los que contaban. Ellos no conocían el dinero, pero sí conocían el cambio del trueque. Ahí ustedes pueden observar en la imagen, ellos están trabajando en los terrenos que tenía cada ayllu. Y la ganadería, en la ganadería ellos criaban camélidos, llamas, vicuñas, alpacas. Dentro de sus sembradíos sembraban quinoa, trigo, papa. Cada comunidad del imperio incaico estaba dividido en 3 partes, o sea,
cada tierra de las comunidades del imperio incaico estaba dividido en 3 partes. No se olviden que yo les había dicho de que cada región, cada suyo estaba dividido en ciudades y en provincias, y cada ciudad estaba dividido en ayllus, que eran comunidades. Entonces, cada tierra de las comunidades en el imperio incaico estaba dividido en 3 partes. La una era destinada a las familias de la comunidad, cada una de las cuales recibía un tupo, pues un pedazo, ¿no? Y la otra estaba destinada al culto de los dioses. ¿Qué quiere decir? Que había otras parcelas que eran trabajadas exclusivamente para rendir culto a los dioses. Y la tercera parte que se cultivaba, o sea, que se producía en la agricultura, era para el Inca o el estado del Tahuantinsuyo. Entonces, no lo olviden, la tierra de las comunidades en la época del imperio incaico estaba dividida en 3 partes. Una era para la comunidad, otra era para el culto a los dioses, y otra parte para el Inca o el estado del Tahuantinsuyo. Tanto las tierras del culto como las estatales eran trabajadas por los comunarios, y estos comunarios se organizaban en turnos, porque esa producción agrícola les correspondía a ellos. No era para ellos, sino era para brindar el culto a los dioses y para el Inca. Por eso es que lo hacían por turnos, ¿no? Y los comunarios eran personas que vivían en comunidades o ayllus. ¿Cómo estaban organizados los incas? Los incas tenían diferentes estratos sociales. A la cabeza estaban los incas, ¿no? El imperio incaico tenía diferentes estratos sociales. Entonces, en la cabeza, en la parte superior, estaban los incas. Y después de los incas venía la nobleza cusqueña. Luego de la nobleza cusqueña venía la nobleza local. Y después de la nobleza local venían los hatunrunas. Y por último, los yanacunas. Entonces, no se olviden. Socialmente, los incas, socialmente la organización de los incas, del pueblo incaico, del imperio incaico, estaban primero los incas, que eran los que mandaban. Luego estaba la nobleza cusqueña, que era familiar de los incas. Luego venía la nobleza local, que eran los orientadores. Luego venían los hatunrunas y por último los yanacunas. Entonces, esa era la organización social del imperio incaico. ¿Quién estaba en la cúspide social, política y religiosa? En la cúspide social, política y religiosa, como yo les dije, estaba el Inca. Y el Inca el Inca se lo reconocía como el hijo del sol. Y también contaba con un poder absoluto. Era lo máximo para la base del pueblo, o sea, para la base. Es así que él tenía muchas esposas y muchas concubinas. Él las escogía, pero había una que era principal. Había una sola que era la principal esposa. No se olviden que el Inca era a quien se lo reconocía como Inti o hijo del sol, y era el que tenía todo el poder sobre el imperio incaico. ¿Pero qué se llamaba la esposa principal del Inca? Pues la esposa principal del Inca se llamaba Coya. Ella era la principal y era muy respetada. Nadie podía faltarle el respeto.
Y después del Inca, no se olviden que venía la nobleza cusqueña. ¿Y quiénes comprendían la nobleza cusqueña? La nobleza cusqueña eran los familiares del Inca, que también eran conocidos como orejones. ¿Por qué se los llamaba orejones? Porque ellos llevaban pendientes pesados de oro en las orejas. Imagínense, ya me imagino esas orejas todas rajadas y grandes, ¿no? Por eso se les llamaba orejones. Y como les iba diciendo, que eran las principales familias o panacas cusqueñas de el Inca, por decir el primo del Inca, el cuñado del Inca. Ellos eran los que conformaban el grupo de la nobleza cusqueña. ¿De qué se encargaba la nobleza cusqueña? Ellos se encargaban de dirigir la religión imperial, así como la burocracia y el ejército. Mientras que la nobleza local eran los jefes o señores de las tierras que ellos habían conquistado. No se olviden que eran guerreros y que conquistaron a otros pueblos, y cada pueblo pues tenía su jefe, y a esos jefes ellos los nombraron nobleza local. ¿Sí? Estos jefes eran llamados malcus o curacas. Y estos malcus o curacas cumplían la función de mediadores entre el Inca y las comunidades conquistadas, ¿no? Yo les había dicho que uno de los pueblos que ellos habían conquistado era los Nazca. Entonces, la cultura Nazca tenía un dirigente, un jefe, y cuando lograron conquistar esa cultura, ¿no? Al jefe de Nazca, de la cultura Nazca, lo nombran curaca o malcu, y este es es un mediador entre su pueblo y el Inca. También estaban los jatunrunas, pero ¿quiénes eran los jatunrunas y a qué se dedicaban? Eran comunidades o ayllus, y ellos se dedicaban a la agricultura, ¿no? Y por último vienen los yanacunas. Los yanacunas eran las personas del pueblo, del imperio, pero que estaban desvinculadas de sus ayllus y prestaban servicios como artesanos o sirvientes. Espero que me hayan comprendido, y vamos a trabajar las actividades prácticas. Dentro de las actividades prácticas, yo quiero que ustedes me trabajen la página 88 y 89 del texto de Ciencias Sociales, pero para realizar estas actividades ustedes deben, si tienen alguna duda, leer el texto de acuerdo a lo que les está pidiendo. Si les pide de la cultura tiwanaku, volver a repasar la cultura tiwanaku del texto, y de ahí poder sacar las respuestas que les pide el texto. Nos vemos hasta la próxima. Se cuidan. Bendiciones.